Naturalmente, la noticia del día de ayer también no ha sido solamente el foro de integración al Bicentenario, sino un aspecto muy puntual y concreto que efectivamente ha originado multiplicación de análisis y de discusiones, es decir, el aumento del impuesto selectivo al consumo al tabaco, las bebidas, combustible y vehículos, que forman parte en realidad de un paquete mucho más importante y que tiene el objetivo no solo de disminuir el consumo de productos que afecten a la salud, sino aumentar la recaudación tributaria y probablemente llevarnos de nuevo a la reflexión de qué cosa es lo que tendríamos que conciliar hoy día con una nueva administración, con una repotenciación de la política, para poder decir que por lo menos el curso económico anda un poco mejor delimitado. Y estamos con dos personalidades, el economista Elmer Cuba, miembro de Macrocónsul, y el economista Enzo de Filippi de la Universidad del Pacífico, para consultarles eso efectivamente, es decir, qué cosa es lo primero que resulta, o la primera reflexión que surge frente a este hecho, que aparentemente para el común de la gente lo que dice es el Estado no tiene plata y por supuesto recurre a subir los precios de estas dos cosas o de estos 3-4 aspectos que en realidad incomodan a la comunidad o por lo menos crean dudas, ¿no? y discusiones. ¿Cuál es la impresión y la valoración exacta que hay que hacer de estos aumentos, de estas decisiones gubernamentales? Elmer Cuba. Primero, bienvenido. Hay que aclarar, buenos días, aclarar a la población que esto no es un paquete como los paquetes de los 80, ¿no? Puede parecer a primera vista que, oye, en el mismo día me aplicas impuestos al tabaco, a las bebidas alcohólicas, a la gasolina, a los automóviles, el mismo día, ¿no? Entonces, como, oye, ¿qué está pasando acá? Pero esto no es una crisis fiscal como la que teníamos antes, esto es un reacomodo microeconómico hacia productos que causan daño a la salud o al medio ambiente, ¿no? En ese sentido, son positivas en el diagnóstico, pero creo que en el tratamiento se equivocan. Cuando una autoridad se mete con los selectivos ya a nivel industrial, tiene que tener cuidado, tiene que andar con guantes con bisturí, porque puede hacer daño sin querer, no con guantes de box. Y favorecer la informalidad, además. Efectivamente, cuando tú metes un impuesto de ese tipo, dependiendo del sector, rompes los equilibrios y puede ser que el resultado sea contraproducente. Puede ser, hay que observarlo, ¿no? Si se te va la mano en algunos tipos de impuestos, puede ser que algunos sectores que son informales o de contrabando se filtren por ahí y pierdas el objetivo. El objetivo era que no se consuma tanto ese producto, ¿no? Entonces recaudas menos, la gente sigue consumiendo ese producto que no querías que... ¿Ese es el objetivo? ¿El objetivo real es necesitamos plata y busquemos el mecanismo justificatorio? Afortunadamente, Perú no es un país como un país centroamericano o africano que se carga sobre el selectivo, sobre la gasolina, sobre el tabaco. Perú tiene solvencia fiscal, es un país muy fuerte en lo fiscal. Y los selectivos pesan muy poco en el total de la recaudación. El grueso de la recaudación peruana viene con IGB y con renta. Entre IGB e impuesto a la renta son más del 90% de los tributos. Entonces, esta medida no necesariamente es de ajuste fiscal, ¿no? Se ve así, pues claro, ha sido dada pues en un momento en que se ve anunciabas como un ajuste, pero has podido hacer también hace un año, ¿no es cierto? O de acá a un año. Suena también como un paquetazo. Suena así, pero efectivamente hay que verlo en su verdadera dimensión, ¿no? Pero yo tendría cuidado porque no es como subir un punto del IGB. Ahora, lo que se ha dicho, y después lo vamos a preguntar también a nuestro otro invitado, es que lo que se ha dicho es que en el fondo no es ese el interés del Estado, sino la necesidad de cobrar y tener dinero para poder funcionar en sus otras áreas o competencias. A ver, según el MEF, esto va a significar mayores ingresos de 1.900 millones de soles en el año. Que si no, ¿de dónde los hubiéramos podido obtener? De poquito más de lucha contra la evasión de IGB y renta, es más que eso, mucho más que eso. La evasión de IGB y renta debe ser más o menos 10.000 millones de soles, ¿no? La parte fácil. Pero es más fácil de controlar, más difícil de controlar. Un poquito más trabajo, ¿no? Esa es la cosa. Sí, algo de eso también hay. Pero yo rescato el espíritu. El espíritu es que la persona no consuma productos que le hacen daño, ¿no? Es un poco paternalista, pero así ocurre en todo el mundo. Y es correcto poner impuestos selectivos a ese frente producto. a eso ya las respuestas han salido, es decir, están favoreciendo en realidad la producción. Es un tema de grado. O sea, yo estoy de acuerdo con el espíritu, o sea, con la intención, pero puedes equivocarte en el tratamiento, la producción informal, ¿no?
Es que es como una enfermedad, tú puedes diagnosticarla bien y puede que el tratamiento de la enfermedad sea malo y te acabas, pues no te curas, digamos, ¿no? El problema es de grado, y ahí estamos a ese nivel, ya no discutiendo si debe o no debe haber impuestos selectivos. Sí debe haber, por supuesto que debe haber, pero hay que hacerlo de manera técnica. No se te puede ir la mano y generar piedra, soga y cabra, ¿no? Por ejemplo, supongamos que sea así, no digo que sea así, pero podría ocurrir el caso del tabaco. Si el impuesto es muy alto y en Perú tiene fronteras muy porosas, se filtran tabaco, digamos, de contrabando, porque el precio sube, es fácil de transportar, no es perecible, y podría hacer que rompa ese desequilibrio, con lo cual pierde soga y cabra, es decir, la gente sigue fumando, el Estado recauda menos, y al final del día y fuma un peor producto, digamos, ¿no? Sin marca, no cuida la calidad el dueño de la marca, ¿no es cierto? En ese caso el impuesto se te fue de las manos. Tienes que poner eso junto con mejoras en la aduana. Si no puedes hacer eso, ten cuidado. No, ese es mi punto. Ahora, esa es la parte negativa. La parte positiva es los combustibles. Los combustibles han acertado perfecto. Este es un clamor de todos los economistas que vemos en el sector desde hace años. En el Perú están más puestos los selectivos de los combustibles. Debe pagar más el que más contamina. Y esto es una valentía del MEF a haberlos puestos donde corresponde, ¿no? Es un gran avance. Pero también hay retrocesos en otras cosas, ¿no? Eso es Felipe. A ver. Bueno, coincido en principio con Elmer. Es básicamente lo que dice la economía. Agregaría un par de cosas. En el caso de el porqué del selectivo al consumo, no solamente es una visión paternalista que podría ser discutible. De hecho, el consumo de alcohol, el consumo de cigarrillos, causa externalidades, causa problemas de salud que terminamos pagando todos los peruanos. Y la recaudación, como bien dice Elmer, de estos productos no paga los costos. Aún si nos olvidamos de la intención que podría ser cuestionable, la paternalista, tenemos que gravar aquellos productos que generan externalidades al resto de la población. Yo que no fumo, Elmer que creo que tampoco, terminamos pagando el costo asociado a las enfermedades provocadas por el tabaco. Y hay otra cosa que quisiera comentar. Sí, es cierto que el argumento de que un impuesto selectivo puede subir el precio de los productos y generar el contrabando, pero eso, si lo vemos con un poco más de detenimiento, podría ser parcialmente cierto. El caso de los cigarros, por ejemplo, entre el año 2009 y mayo del 2016, en 6 años, 7, subieron 70%, de acuerdo al INEI. Y luego del aumento del selectivo al consumo en mayo del 2016 hasta la fecha, han subido 10% más, no atribuibles a el incremento del impuesto. Por lo tanto, los aumentos de impuesto asociados a la política comercial de las empresas no generan aumento en contrabando, pero los aumentos de precios asociados al aumento selectivo al consumo sí generan contrabando. Yo creería que ahí hay que verlo tomar el argumento con pinzas, ¿no? Vuelvo a insistir en el tema de si legalmente en realidad se van a cumplir lo que esperamos, es decir, que efectivamente se disminuya el consumo y no se gaste en eso, o por el contrario, en realidad se favorezca a los sectores informales. En el 2016 hubo un cambio, cuando yo era viceministro de Economía, el equipo del MEF hicimos un cambio focalizado, porque en ese momento el rebote de la economía no era tan claro. La situación de la economía mundial no estaba como ahora, y aumentamos el selectivo al consumo a los cigarrillos y iniciamos este movimiento hacia que los productos que contaminan más paguen más. Le pusimos aumentamos el selectivo al consumo al carbón, por ejemplo. En el caso de los cigarrillos, las cifras que da el mismo MEF indican que se ha ido a la dirección correcta. El número de escolares que fuman se ha reducido y el número de personas que fuman por lo menos una vez al día también se ha reducido. Los primeros indicadores, la evidencia siempre es mixta en economía, pero los primeros indicadores sugieren que ese tipo de medidas tiene un efecto positivo. Por un lado, se disminuye el consumo, pero por otro, esa es la idea, se disminuye el consumo de
productos que generan externalidades. Siempre va a haber una contrapartida de reducción de actividad económica que no es deseable, pero es, don Raúl, como cerrar una imprenta que imprime libros que no pagan derechos. Va a haber una afectación a la actividad económica, hay gente que depende de eso, pero es necesario cerrarla porque no están pagando con uno de los costos básicos del producto. En este caso, las externalidades que producen es parte de los costos del producto. Sí o sí, el consumo de cigarrillos va a generar enfermedades que vamos a terminar pagando el resto de peruanos. Vamos a hacer una pausa. Bueno, pues efectivamente en la pausa hemos tenido posibilidad de recurrir a varias alternativas y especulaciones respecto a esta subida de los productos. Hay dos cosas que desearía preguntarles. Una primera es, ¿ese dinero que se recauda se va a emplear, por ejemplo, en la reconstrucción o es un dinero que se guarda simplemente? Es lo primero. Y lo segundo, es decir, de todas formas, y eso lo ha dicho sobre todo el sector empresarial, hay un aumento o una ventaja para la informalidad, especialmente sobre todo pues en bebidas alcohólicas, etcétera. Es decir, sobre estos dos puntos, criticables o no, me gustaría conocer vuestra opinión, Elmer Cuba. Sí, a ver, el Perú, el mismo MEF anunció para este año, en sus planes del año pasado, un déficit fiscal de 3.5% del PBI. Y sin embargo está dando medidas para reducirlo y van a funcionar, ¿no? Hace unas semanas se anunció una reducción del gasto corriente en general, cerca de 2.000 millones de soles. Este paquete de ayer son más o menos otros 2.000 millones de soles más, 4.000 millones de soles de ahorro fiscal. Y aparte, las buenas noticias son que en abril ha habido récord en regularización de impuestos de la renta. Normalmente, en los últimos 5 años, eso ha sido 3.000 millones de soles. Y ahora ha sido 5.000. O sea, tienes 2.000 millones de soles más que están sobrando. Entonces, en resumen, con estas tres cajitas, tienes ya 6.000 millones de soles de mayores ingresos, de mayor superávit fiscal. Eso más o menos es un punto del producto. Es decir, es muy fácil entonces que el déficit fiscal ceda y pase de 3.5 a 2.5 el próximo año. Pero ese dinero que pregunta Raúl se va a ahorrar, no se va a gastar. Todo lo que es por esto que está acá de selectivo para la salud, no es para gastarlo en salud, en verdad, ¿no? Eso sería en teoría. Va a ser ahorrado. ¿Se dispone de plata para la reconstrucción o no? No, sí se dispone. ¿Cuál es el reenfoque que se tiene al respecto? No, el dinero está ahí, hay un fondo, está girado, está protegido, ¿no es cierto? Que esa decisión ya la tomó el gobierno anterior. Lo que en este caso no se está gastando nomás, porque la velocidad es más lenta, ¿no? Y ha habido mucho entusiasmo y mucho sobreentusiasmo sobre la reconstrucción. La velocidad no es tan grande. Mira, en Pisco, el hospital de Pisco, que es el emblemático del terremoto, ¿no es cierto?, que es más emblemático que un hospital en una ciudad, se tomó 6 años la reconstrucción del hospital. Yendo al doble de velocidad, que eso lo dudo, pero yendo al doble, el norte se va a reconstruir en el 2020, ¿no? O sea, no es un tema de eficiencia. Es un tema, sí, de romper los mecanismos normales de gestión pública para ir más rápido. Que son de por sí lentos. Que son de por sí lentos, ¿no? Y burocráticos. Claro, mira el ejemplo. Tanta importancia se le dio al tema del terremoto en Pisco que a pesar de que era como la niña de los ojos de los gobiernos, se demoraron 6 años. Y también de la iniciativa privada, porque hubo ahí también. En parte, sí. Entonces, a ver, no está en riesgo la reconstrucción, la plata está ahí y el problema es de velocidad y por eso están pidiendo facultades también, ¿no? Entiendo, para acelerar los procesos para que el sector privado pueda entrar más rápido y pueda ir a un buen fin. Su segunda pregunta era sobre el tema de la informalidad. Sí. Claro, acá, digamos... como dije al principio, en términos selectivos, en la industria hay que pensarla bien porque no son guantes de boxeador como subir el IGB, estos son guantes quirúrgicos para atacar bien. No vaya a ser que rompa los equilibrios y termines con consecuencias indeseadas del tributo, ¿no? Si tu intención es que la gente consuma menos de algo y lo haces mal, se te va el grado, el impuesto se te va al cielo, puedes provocar resultados adversos a lo que tú querías, ¿no? Por ejemplo, que la gente tome trago informal o que aumente el contrabando de whisky, algo que tú no querías, puede terminar ocurriendo si no has puesto el impuesto de manera técnica, ¿no? De manera técnica, los economistas, ¿qué hacemos? Buscamos el impuesto óptimo, ¿no es cierto? No es cualquier impuesto, no es que te van a pagar 5 soles por cada botella de Coca-Cola, no es así. Es un impuesto que
tiene que ver con las externalidades, con el daño que te hace, junto con la preferencia del público, que también existe, ¿no es cierto? Que a la gente le gusta algo, ¿no? Entonces no puedes tampoco afectar su bienestar. Entonces hay que balancear preferencia del público, legítimas además, con el daño. Y con esa mezcla se construye el impuesto óptimo, que dudo que lo hayan hecho acá. Ahí es lo que iba a preguntar. ¿Se ha hecho o no se ha hecho? Yo tengo mis serias dudas. Se han anunciado medidas. Mire, tengo aquí la ayuda de memoria que presentó el MEF, y sí están implementando medidas de lucha contra el contrabando, que es lo razonable. De hecho, lo que hablábamos en la pausa con Elmer es, una cosa es un aumento de 0 a 10 y otra cosa es un aumento de 10 a 15. 5 es la mitad de 10, pero aumentar algo cuando ya está más alto tiene un contraefecto. Un efecto adicional. Esas son medidas impopulares y yo coincido con Elmer que están muy bien encaminadas y creo que están razonablemente focalizadas, pero son medidas impopulares y parte de eso es porque en principio los contrabandistas podrían estar felices porque ahora tienen un mayor margen para vender el contrabando. Pero yo creo que es el tipo de medidas que se tiene que tomar. No solamente por temas de recaudación fiscal, sino por temas de compensar la externalidad que causan, que es objetiva. Los estudios dicen que si uno comienza a consumir alcohol a edad temprana, es mucho más probable que termine consumiendo mucho alcohol cuando de mayor. Como le decía anteriormente, la evidencia existente sugiere que el incremento del sector del consumo del año 2016 ha reducido el número de escolares que fuman. Esas son medidas positivas. Entre las negativas, mire, en mi colega Pablo Lavado escribo ahí en El Comercio un artículo que cita un estudio de Patricia Ritter de la Universidad de Connecticut, que el incremento de selectivo al consumo de bebidas puede tener efectos negativos en cuanto al consumo de agua limpia. Hay una correlación entre el consumo de gaseosas y el aumento de enfermedades diarreicas. Mucha gente lo toma porque está envasada. Entonces, no existe en economía, don Raúl, la medida perfecta y limpia de efectos negativos. Lo que nos queda es sopesar los efectos positivos y los negativos e intentar reducir los negativos y tomar las medidas que en el balance tengan un mayor efecto positivo. Nos queda ya muy poco tiempo, pero en definitiva podríamos decir entonces que, digamos, es una decisión positiva. Depende del sector. A mi juicio es positiva en combustibles, muy positiva, porque efectivamente recoge, ¿no es cierto?, las externalidades muy bien. Estaba muy barato el combustible. Estaba muy barato el combustible, que contaminaba mucho, ¿no? El diésel, la gasolina de 90, de 84, estaba muy barata en relación a la que no contamina, entonces lo han alineado, eso está perfecto. Entonces, hay que defenderlo, ¿no? Hay matices que hay que mejorar también, por si acaso, pero en general es una movida positiva. Pero, por ejemplo, otro tipo de impuestos, si se te va la mano, no es cualquier impuesto. O sea, yo insisto, no voy a defender acá que eso hacen daño, ¿no? Eso obviamente que hacen daño. Es obvio, sí. Pero si se te va la mano, también afectas el bienestar del consumidor, que legítimamente puede consumir algo que le gusta, ¿no es cierto? Entonces hay que balancear. No es cualquier impuesto, no es un impuesto infinito. Eso no es cocaína, que se prohíbe. Claro. Entonces hay que balancearlo. Si pones mal la medida, puede que una enfermedad no te cures porque el tratamiento puede ser malo, pues no te curas. Ese es mi punto, ¿no? Y otro tema para terminar. Tengo sentimientos mixtos en estas medidas. Hay otro tema para terminar, don Raúl. ¿Qué cosas más podemos hacer? Mire, el drawback es un subsidio ciego que le damos a los exportadores. La economía mundial está mejorando. En eso nos gastamos 860 millones el año pasado, que es la mitad de lo que estamos recaudando ahora. Creo que es razonable pensar en retomar su reducción, que por alguna razón que no alcanzo a entender, el gobierno de Kuczynski lo volvió a aumentar. Creo que ese dinero podría ser destinado a mejorar la productividad del Perú mediante programas que sean piloto y que vemos para la diversificación productiva, por ejemplo, y para experimentar en qué cosa
podemos hacer y cosas no funcionan. Creo que sería un uso mucho mejor. Y no tiene, yo creo, para terminar, no tiene sentido que nos pidan a los peruanos que paguemos más por ciertos productos y parte de ese dinero se esté usando en una medida como el drawback, que no existe ninguna evidencia de que promueva algo. O nuevas exoneraciones, ¿no? Sí, claro. No. ¿Qué nota le pondrían al ministro de Economía hasta este momento? Yo resalto lo que dijo Elmer. Me parece una actitud valiente el subir el selectivo al diésel. Es algo, en general, de los combustibles, es algo que tiene mucha repercusión social y fastidia a mucha gente. Yo creo que es lo correcto. O sea, nota probatoria. Y en mi caso, definitivamente. No, acá hay cinco prácticas y está jalado en tres y ha aprobado 2. El impuesto a los autos, por ejemplo, va a retrasar el reacomodo del parque automotor, que sí contamina. Entonces, hay una con otra, ¿no? Sí, bueno, yo sí le pongo no solamente esto, en otras en cosas. Este tema, no, estoy hablando en el tema. Sí, claro. Selectivo al combustible. Sí, no, al consumo. Yo tengo una diferencia con el MEF en el tema de las pickups. Creo que no se ha debido de bajar el selectivo al consumo. Las pickups son bienes de capital para las empresas, pero no para la gente que la compra en vez de comprar un sedán. Y además contaminan. Y si tú tienes un sistema que se ajusta para gravar más a lo que más contamina, no tiene sentido bajar a las pickups. Y además el selectivo al consumo no tiene función de promover la inversión. Eso hay otras medidas. En general pero en general, salvo eso, yo estoy de acuerdo y creo que le pongo nota probatoria definitivamente. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Elmer Cuba y Enzo de Filipe, por haber estado con nosotros, aunque brevemente, la verdad, da para mucho más Cuando ustedes material. quieran. Muchas gracias. Gracias.